Buenos mediodías para ustedes, ¿no? ¿Verdad? Toma asiento, Dios te bendiga. Damos gracias a Dios porque hoy también Irene ha traído visita. Le bendecimos y damos la bienvenida a Yamila, Celeste y Dylan. Dios la bendiga. Yamila, Celeste y Dylan. Dios la bendiga. Bienvenido a la casa del Señor y yo venía al pueblo presente. Muy bien, vamos al tema de hoy. Yo sé que algunos ya han escuchado una parte por internet. Saludamos a todos los amigos de Facebook, a los amigos del ministerio. Hoy vamos a ministrar carácter versus compromiso. Carácter versus compromiso. Santiago 1:8. El apóstol Santiago escribe la carta a la iglesia y dice así: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando hablamos de falta de carácter y de compromiso, estamos hablando de la persona de doble ánimo. ¿Qué es el doble ánimo? Y esto es tremendo porque estudiando la palabra en el original, la palabra doble ánimo significa vacilante, dudoso, dividido de intereses, ¿no? Dividido de intereses, es decir que según el interés que nosotros tengamos y donde nosotros pongamos el interés, va a ser el resultado. Y cuando hablamos de carácter, no hablamos del carácter humano, de la propia fuerza, ¿no es verdad? Humana. Hay gente que pelea en su carácter, ¿no es verdad? Muchos dicen, yo tengo carácter, porque ellos comparan su carácter con su temperamento, y carácter y temperamento son dos cosas diferentes. El carácter se moldea en Cristo, el carácter humano, es decir, el carácter se moldea. Y el temperamento se domina. Por eso la Biblia habla de dominio propio. Nosotros tenemos que añadir a la fe virtud y a la virtud dominio propio. Pero cuando Dios habla del carácter en Cristo y el carácter de Cristo, habla según el apóstol Pablo nos enseña a la carta a los Filipenses capítulo 2 versículo del 5 al 9. Y en esta reunión sí lo voy a leer. En la primera se lo dejé como tarea para el hogar, pero para lo último lo ministramos en la cena. Pero acá se los voy a leer, pero para que ustedes sepan por las escrituras cuál es el carácter de Cristo. Y ese carácter es el que tiene que operar en mí. Amén. Es decir, en mí. Porque sin un carácter correcto no habrá un compromiso con Dios. Así es. Porque hay gente que son simpatizantes, ¿no es verdad? Pero no comprometidos. Un compromiso es un pacto. Es un pacto, ¿no es verdad? Es como cuando los novios se comprometen. ¿Por qué una pareja de novios se comprometen? Porque están haciendo un pacto de un futuro casamiento. Y acá el apóstol Pablo dice a la iglesia de Filipo, y nos dice hoy la palabra a nosotros, su iglesia de hoy: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, ese es el carácter que yo debo manifestar como hijo de Dios. El mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. Y a partir del 6 dice cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Versículo 6 dice: el cual, siendo en forma de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús vino como hombre, pero era Dios. Era 100% hombre, pero 100% Dios. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Es decir, cuando yo manifiesto el carácter de Cristo, hay cosas que me voy a tener que despojar. Si es que yo quiero manifestar el carácter de Cristo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de sierva. Es decir, número 2, tendré que tomar la forma de siervo.
Siervo con ese, decir con ese. Siervo de qué? De servicio. Siervo de qué? De sumisión. Siervo de qué? De humillación. Muy bien, hija, ahora vamos ahí. De obediencia, ahora vamos a llegar. Tomando en forma de siervo hecho semejante ¿a quién? A los hombres. ¿Viste que algunos se quedaron en la segunda? ¿Viste que era la primera? Que la primera? Qué bueno que es lo que estamos aprendiendo en este tiempo. ¿Por qué? En forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Cuando el Señor en la última cena, el Señor antes de ministrarles a los discípulos, la última cena, ¿qué hace? Le lava los pies. ¿A quiénes? A sus discípulos. ¿Y quién se manifiesta? Uno de los discípulos diciendo, tú no me lavarás los pies. Pedro. Y el Señor le dijo, Pedro, si no te lavo los pies. Porque dice, si no te lavo los pies, tú no tendrás parte conmigo en mi reino. Porque el Señor estaba diciendo, yo tengo que manifestar mi carácter en Dios y mi compromiso con Dios. Y mi carácter y mi compromiso es servicio, forma de siervo. Así que Pedro, querido de mi alma, te voy a lavar los pies. Pedro cuando entendió dijo, no, entonces no solamente los pies, Señor, lávame todo. Y se dijo, no, con lavarte los pies es suficiente, porque ya están, lo demás está limpio, aunque no todos. Porque ¿quién estaba también ahí? Entre los 12, ¿quién estaba? Judas, hombre sin carácter y sin compromiso, que estuvo, que vio, que observó, pero que no cumplió propósito. Pedro cumplió propósito. Vemos después la vida de Pedro. Pedro transformado de discípulo a apóstol. Al apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, semejante a los hombres. 8. Y estando en la condición de hombre, acá está, se humilló. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Humillación, sumisión, ¿a qué? Así mismo, haciéndose, acá está, la otra característica manifestando el carácter de Cristo. Obediente. ¿Cómo era Cristo? Obediente. ¿Cómo tengo que ser yo? Obediente. Yo esta semana mandé la reflexión acerca de la obediencia. ¿Cuántos lo leyeron? ¿Y cuántos contestaron? Y hablé acerca de la obediencia parcial y total. Y por supuesto que la obediencia es a Dios. Pero no te olvides que Dios va a usar a hombres mortales, que somos sus ministros competentes para ministrar su palabra. Porque hay gente que piensa que Dios les va a bajar del cielo y les va a hablar. Dios en persona. Por eso muchos dicen, yo obedezco a Dios. ¿Lo escuchaste cosas así? Sí. Pero no a los hombres. Yo sirvo a Dios, pero no sirvo a los hombres. Es decir, equivocación errónea de la interpretación de las Sagradas Escrituras, sin revelación, sin carácter y sin compromiso. Porque, hermanos queridos, si tendríamos que servir a Dios y no a los hombres, y yo obedezco a Dios, entonces el Señor, dígame, ¿por qué Él constituyó para edificación del cuerpo de Cristo? Dice la palabra en Efesios 4:11. Dice, y Él mismo constituyó. ¿Quién es el mismo? El Señor. Algunos que apóstoles, a otros que profetas, a otros que evangelistas, pastores y maestros, de modo que el cuerpo de Cristo sea perfeccionado para la obra del ministerio. Si no, el Señor hubiese hecho muy fácil, no hubiese levantado a nadie después de Cristo, ni a los discípulos hubiese dicho, yo mismo
me voy a presentar en cada hogar a decirles lo que tienen que hacer. Pero él dejó y él constituyó. ¿Y la obediencia a quién es? A Dios, sí. ¿Pero por medio de quién? De la palabra. ¿Y quiénes son los que ministran la palabra? ¿Quiénes son los que ministramos la palabra? Ministros competentes. Gloria. ¿Qué es un ministro competente? Que saben lo que dicen. Y no solamente saben lo que dicen, lo viven y lo aplican. No es que se les ocurre decir lo que a ellos les parece. Por eso son competentes en lo que Dios quiere que se diga. ¿Para qué? Para que se nos manifieste el carácter de Cristo y se forme el carácter de Cristo en nosotros. Porque sin un carácter correcto nunca va a haber compromiso con Dios. ¿Quiénes son los que no manifiestan el carácter correcto y el compromiso con Dios? Son la gente del doble ánimo, que son los que suben y bajan de nivel espiritual. ¿Y qué significa doble ánimo en el original? Te dije que lo íbamos a decir, o ya creo que lo leí. Vacilante, dudoso, de división de intereses. Pero la palabra vacilante en el diccionario español significa falta de decisión, de estabilidad, y juega el ánimo y las emociones de la gente. Pero también vacilante en el original significa opinión y propósito. Y cuando yo busco acerca de opinión en la Biblia, uno de los versículos que habla acerca de la opinión es Proverbios 3:7, que dice: no seas sabio en tu propia opinión. Porque hay gente que opina, y todos tenemos libertad de opinar, porque tenemos libre expresión y somos seres pensantes. Todos opinamos. ¿Cuántos opinamos acá? Todos opinamos, ¿no, verdad? De una cosa, de otra. Pero las Escrituras nos dice: no seas sabio en tu propia opinión. Porque si lo que yo opino no va de acuerdo con lo que dice las Escrituras, entonces mi opinión es solo una opinión humana. Y en el mundo estamos llenos de gente opinóloga. Vos ves un programa de televisión y todo el mundo opina, ¿no? Opinan de la economía, opinan de la pandemia, opinan del virus, opinan de la vacuna, que sí, que sí, no, que si la rusa, si la inglesa, si la brasilera, opinan, y está bien, son opinólogos. Ahora nosotros los hijos de Dios tenemos que opinar según ¿qué? Las Sagradas Escrituras, porque acá dice: no seas sabio en tu propia opinión, sino sé sabio en lo que Dios dice por su palabra. ¿Para qué? Para formar el carácter correcto y el compromiso correcto con Dios. Apártate, teme al Señor, dice ¿qué? Y apártate del mal. Teme al Señor. Cuando opinamos correctamente según las Escrituras, ¿qué va a provocar en nosotros? Temor del Señor. ¿Y qué es temor del Señor? Respeto, reverencia, no de un miedo, de espanto. Y uno cuando tiene temor de Dios, hasta tiene temor de lo que va a hablar. Temor de lo que va a pronunciar contra otros. Porque te vuelvo a repetir, la gente es muy rápido para opinar. ¿Vos te encontraste con opinólogos? ¿Cuándo nos hemos encontrado con opinólogos? Son muy fáciles para opinar. Ellos opinan en su sabiduría, en lo que ellos creen o saben o fueron formados culturalmente, y está bien. Esa es la parte humana, pero en Cristo yo tengo que opinar con sabiduría de Dios. Eso va a despertar en mí temor al Señor y me va a hacer apartar ¿qué? Del mal.
Y después habla de propósito. Y David, en el Salmo 138:8, en la versión Nueva Traducción Viviente, este Salmo 138 es una alabanza que David le hace al Señor. Los salmos de David, algunas son alabanzas, que algunas hasta las cantamos en este tiempo, se cantan, y otras fueron oraciones dirigidas plenamente al Señor, en diferentes circunstancias de David en su vida. Pero en este caso el Salmo 138 es una alabanza, es una canción de David el rey a Dios. Y en la última parte de esa alabanza, David le canta al Señor y le dice: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Es decir, eso es propósito. El Señor llevará a cabo los planes que Dios tiene para mi vida. Es decir, Dios tiene planes para mi vida. Ahora depende de mí que esos planes se cumplan. ¿Cuándo? Cuando yo opino de acuerdo a lo que Dios opina. Y no me quedo solamente en mi propia opinión. ¿Me vas entendiendo, iglesia? Pues tu fiel amor, dice David, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. No me abandones, porque tú me creaste. Y el Señor también hace referencia a Dios, de que Él reconoce, porque tenía el carácter correcto y el compromiso correcto con Dios, que Él reconoce que Dios tenía planes para su vida. Y vaya si los tenía para David sus planes. Pero dice que en todos esos planes, yo no me quiero olvidar de tu fiel amor. Y sé que tú no me abandonarás, porque tú me creaste. Eso cuando uno tiene una seguridad en el carácter de Cristo. Sé que tú no me olvidaste, Señor. Sé, Señor, que hay planes para mi vida. Sé que hay propósitos para mi vida. Por eso yo decido, hermano, porque la palabra vacilante en el diccionario español dice que es falta de decisión. Yo decido no vacilar, no dudar, porque decido, Señor, meterme en el propósito y en los planes de ti para mi vida. Los planes que tú tengas van a ser los que se van a sujetar en mi vida. Yo les ilustraba a los hermanos de la mañana sobre el calzado. Y cuando uno calza 40 y se pone un 38, ¿qué va a pasar? Va a doblar los dedos y se los va a meter. Quizás logre a que el zapato le calce, pero ¿cómo quedarán los dedos? Lo soportará por unos minutos, pero luego no los aguantará. ¿Y dónde se reflejará eso? En el rostro. Por eso la gente que pelea en su carácter y pelea con el propósito de Dios, hay palabras de Dios que los incomoda, como el zapato 40 en el pie de un 38. Y otros calzan 38, pero como les gustó el modelo, se prueban un 40. ¿Usted ha ido alguna vez a alguna zapatería que le ha gustado un modelo? Sí. Y le han dicho, ay, me queda solamente, usted calza 37. Dice, pero tengo un 38. Y uno que dice, pero tráemelo que me lo voy a, cuando vos te guste decir, tráemelo, que me lo voy a probar. Y usted se lo prueba. Pero como le gusta, aunque sabe que los va a chanquetear, como dice, le pongo algodón en la punta, le pongo una plantilla, y se lo compra y lo usa, y usted va por la vida sonriendo porque los dedos no le apretan. Y así hay gente que a veces, según la palabra y según la expresión de la cara, por el zapato que se ponga.
Si la palabra es muy dura y no le gustó, comienzan a demostrar que el zapato le queda chico. Y si le gustó la palabra, el zapato le quedó no justo, bien, le quedó grande, pero como es tan cómodo con lo que están oyendo, expresa un placer. Algunos se miran. ¿Viste? Eso es lo que hablamos. Escucha. Quizás en la casa se exhortaron y cuando viene la palabra, ¿viste? Pero hoy estamos distanciados, pero cuando la gente estaba más cerca se podían codear, se podían patear. Hoy sería muy obvio, porque como estamos distanciados por protocolo, la silla está distanciada. Entonces hoy tendrían que tener... Pero los que tenemos el carácter correcto, por lo que hemos leído en Filipenses 2, siempre, aunque venga la palabra como venga, siempre va a ser el número correcto. Porque la palabra, cuando yo la recibo, se ajusta a mi medida. ¡Aleluya! Aunque cause 40, 38, 37, 35, 33, pero cuando vos tomás la palabra como viene, porque la recibiste del carácter correcto, esa palabra te va a quedar como anillo al dedo. Y David tenía el carácter correcto. Y tenía el compromiso correcto. Y he descubierto mucho de David, acerca de David. Aunque quizás lo hemos leído una y otra vez y hemos enseñado y predicado y hasta en la escuelita bíblica los más grandes sobre David mata a Goliat y tatá. Pero siempre la palabra se va a ajustar a tu necesidad y te va a traer una revelación más. Y leyendo anoche la historia de Samuel, de David en Samuel capítulo 17, vamos a ver ahí en Samuel 17 versículo 11. Dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo. ¿Quién era el filisteo? Decía que era Goliat de Gat. Se turbaron y tuvieron gran miedo, hermano. Estamos como resaltábamos esta mañana. Era el rey nada menos que con el ejército. Todo Israel estaba conjunto con el rey oyendo las palabras de este filisteo que los turbaba y tuvieron gran miedo. 12. Y David era hijo de aquel hombre, efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, 13. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra era Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Saba. De los 8, 3 calificaban para la guerra y David era el más chiquito. Y según los estudiosos dice que David tenía una contextura pequeña. Por eso los hermanos, cuando fue Samuel a ungir al futuro rey de Israel, tanto Isaí como sus hermanos, lo que menos pensaban que el elegido era David. Usted sabe la historia. Y el Señor le dijo a Samuel, no mire su parecer ni su estatura, porque yo desecho lo que el hombre mira. Yo miro el corazón. Por eso cuando pasaron todos los hijos de Isaí y ninguno era, yo decía, este no es. Samuel pregunta, porque dijo, si Dios me mandó, el rey tiene que estar. ¿Hay uno? Ah, sí, dice el padre. El olor a oveja andaban allá, por las ovejas.
Y el profeta dijo, no nos sentaremos a la mesa hasta que Él venga. Porque ese que a los ojos del Padre y de los hermanos no calificaba, a los ojos de Dios calificaba. Porque mientras esto en apariencia, por eso hermano, la apariencia engaña. Estos en apariencia eran los que calificaban, pero en la esencia el que calificaba en carácter y compromiso era David, el que nadie daba un peso por él. Y ¿sabes qué? Vos tenés que llamarte bienaventurado, porque dentro de tu generación quizás vos no calificabas para ser un hijo de Dios. Dentro de tu generación quizás nadie daba un peso por vos, pero dentro de tu generación Dios te vio con el carácter correcto y con el compromiso correcto y te escogió entre miles, te eligió el Señor y te llamó con una vida de propósito. Pero el único responsable de que ese propósito se cumpla eres vos y yo. Todos vinimos con una historia. Aún si naciste en hogar cristiano, todos tenemos una historia. Porque todos nacimos con un propósito, pero depende del Señor de que Él escoja al del corazón correcto, pero dependerá de mí que ese propósito se cumpla. No nos sentaremos a la mesa hasta que Él venga. Cuando David aparece en escena aquí, había sido ungido como rey. Y usted sabe por la historia que no le fue fácil asumir el trono. A David no lo ungieron, no, y al otro día subió como rey al trono de Israel, de Jerusalén. Pasaron 7 años y tuvo 3 unciones David. La primera en su casa, la segunda en Hebrón y después la última en Jerusalén. Y en cada unción siempre manifestó, sería muy largo, pero manifestó, si usted lee toda la historia, si usted quiere como tarea para el hogar, a este segundo equipo, segundo grupo de la casa, les dejo, al primero le dejé Filipenses, a ustedes les dejo, si ustedes quieren, lean las 3 unciones, cómo, en qué circunstancia David fue ungido, dónde fue ungido, una en Isaí, cuando dice, este es otro en Hebrón, y otro cuando asume ya el trono propiamente dicho, pero en las 3 unciones antes, hubo un proceso, pero en ese proceso David manifestó el carácter y el compromiso correcto. En todo se ve el carácter correcto de David con Dios y el compromiso. Porque también, vacilante te dije que era dividir los intereses. Y como le dije a los hijos de la mañana, me está dirigiendo Dios para que te lo diga a vos también. En este segundo reunión, de que el carácter se forma y el compromiso con Dios se obtiene de acuerdo al interés que uno tenga. Por eso hay gente que a veces no le interesa cambiar en Dios, no les interesa los consejos de Dios. Ellos tienen una manera y una opinión formada, y según su opinión y según lo que a ellos les parece es como se van moviendo en la vida. Por eso Dios marca diferencia. Y a otros que les cuesta tanto, otros, y se preguntan ¿por qué? ¿Por qué? Porque unos les ponen el interés en las cosas que tienen que interesarse y otros las dejan pasar de largo. Yo no sé cómo el Señor me llevará el mensaje acá. A la mañana fue, yo sé que algunos de ustedes ya lo oyeron, pero te das cuenta que el segundo va por otra dirección. Pero la mañana fue fuerte, y a mí me encantan los platos fuertes. Cuando es dirigido por el Espíritu Santo. 3 estaban en la guerra, pero así como eran grandotes, aparentemente gente de guerra, tenían miedo.
Saúl, más miedo que ellos. Y era el rey. Pero David, el pequeño, el menor, con carácter de Dios y compromiso correcto, dice la palabra que iba y venía durante 40 días llevando alimento a sus hermanos y preguntando cómo estaban por orden de su papá. Porque esto es otra cosa. Los de carácter correcto, el compromiso con Dios, son obedientes totalmente. Este iba, Isaí lo mandaba, él iba y venía. Llevaba el pan, el queso y preguntaba cómo estaban. Y volvía y le daba la información a su papá y volvía a apacentar las ovejas de su padre. Volvía a su trabajo. Volvía al pastorado. Volvía a mezclarse con las ovejas. Pero mientras el padre no lo veía y los hermanos tampoco, David defendía las ovejas de la garra del oso, del león y del lobo. Y mientras las ovejas, en momentos de refrigerio, las ovejas pasteaban, él adoraba al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él le cantaba al Señor, y hoy son los salmos que podemos disfrutar de Él, y a través de los salmos Dios nos anima. Él dirigía oraciones al Señor en el medio del proceso, correctas. Y el Señor lo fortalecía, y la unción de Dios venía porque ya había sido ungido. Y cuando venían los lobos, cuando venían los leones, cuando venían los osos, Él salía a defensa de las ovejas, porque la unción de Dios estaba sobre Él. Pero estaba esperando el momento, porque los que tienen carácter correcto y compromiso con Dios, quédate tranquilo, que llega el momento que vendrá tu promoción. Vendrá tu promoción. Vendrá tu bendición. Vendrá la respuesta del cielo. La perfecta voluntad de Dios. Oh, santo. Y estos estaban continuamente allí llenos de miedo. Pero David iba y venía. Hasta que el versículo 23, mientras él hablaba con ellos, y con los soldados, David, y aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. ¿Qué palabras eran? Palabras de amenazas, palabras de burla, palabras de oprobio. Pero decía, ese día David las iba a oír. Yo he visto a gente que cuando oyeron con el interés correcto lo que Dios les quiso decir, su vida cambió. Su vida cambió. Ese día las oyó David. Versículo 24 dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor, que veían a Goliat. Pero versículo 26, ya David había oído las palabras y ese día no se volvió. Porque los que tenemos el carácter en Cristo, y tenemos un compromiso con Dios, no nos volvemos atrás. Y vos me podrás decir el proceso. Yo, hermano, si nos ponemos a contar de procesos,
Estamos todos, creo que nos vamos a las 10 de la noche de acá. Pero cómo hemos visto la mano de Dios. Cómo yo, como pastor de muchos de ustedes, he visto los procesos tremendos que pasaron. Y cómo la mano de Dios los levantó. Aunque muchas veces costó. Aunque tuvieron que entender. Aunque tuvieron que aceptar. Aunque lloraron 1000 veces. Aunque muchas veces no les quedó lágrimas. A mí no me quedó lágrimas cuando yo oraba por mi hijo. No me quedó lágrimas y no me quedó palabra. Pero me quedó la esperanza. Nos quedó con mi esposa la esperanza. Y hoy nos vemos un siervo formado de Dios, con carácter en Cristo, con Cristo y un compromiso con Cristo. Fueron 3 años. Por eso, hermano, a mí me dicen, sí, todos pasamos procesos y yo entiendo. Pero vos pasás el proceso. Pero imagínate los ministros. Al proceso, poner el peso del ministerio. Por eso yo decía a la mañana, que muchas veces yo me gustaría mucho que se pongan 3 meses en los zapatos del pastor. Y yo volver a los 3 meses. Y que caminen en los zapatos del pastor y de una pastora. Que vayan, usen la oficina, estén. Y yo ir dentro de 3 meses. Y decirle, quiero que me cuenten la experiencia. Pero llevando el peso del ministerio. Aleluya. Oh, gloria. ¿Sabes cómo a muchos se les cambiaría la mentalidad? Y cambiarían de opinión. Te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. Pero para ese propósito fuimos llamados. Y conforme al propósito que cada uno somos llamados, será lo que Dios cumplirá. Siempre y cuando yo me ajuste a los planes de Dios. David fue llamado para ser rey. Ese era el propósito. Y nadie lo pudo impedir. Pasó proceso, pero él manifestaba el carácter y el compromiso correcto. Y en este día, él oyó. Y ese oír le despertó interés, porque te dije que vacilar significa dividir los intereses. Yo tengo, según donde está mi interés, será mi resultado. Ese día David se interesó. Y él dijo, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué hará el hombre que venciera a este filisteo y quitarle los propios de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? A mí me encanta decir, ¿quién es este? Decir, ¿quién es este? ¿Quién es este? Filisteo. Incircunciso. Incircunciso. Así te tenés que rebelar contra los gigantes. Pero la gente a veces no tiene el carácter correcto y se enoja con lo que no se tiene que enojar. Enojarte con el filisteo. Decir, me tengo que enojar con el filisteo. Hay gente que se enoja con los pastores. ¿Qué culpa tenemos? Si fue sin querer queriendo, dijo el chavo. ¿Cuántos se enojan con los hermanos de la fe? ¿Qué culpa tiene? Si el otro cumple el propósito. Y otros están en la mañana la carecita. La taza, la tacita y la carecita. Y hoy hacían con el dedo, si hacíamos en la mañana. A la tarde otros quedan con el. Con este dedo acá. ¿Qué culpa tiene el que cumple propósito? Sacate el dedo y metete en el propósito. Y sé sabio en la sabiduría de Dios y opinarás como Dios opina. Y verás
que con Cristo se puede. Con Cristo se puede. ¿Quién es este filisteo circunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Es decir, eso es interés. El interés correcto. Y 32, versículo 32, y dijo David a Saúl: no desmayes el corazón de ninguno, no desmayes el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Es decir, es el carácter. Pero carácter en Cristo. Porque, hermano, valiente, ser valiente, no es solamente el que enfrenta las cosas en las fuerzas humanas del carácter humano. Yo creo que muchos dicen, ¿qué? Ser valiente es que a pesar que te puede venir miedo, temor, enfrentás igual y vences. Ese es el valiente. Porque sentirte miedo o sentir es parte del ser humano. Hay cosas que te van a dar miedo, ¿no es verdad? Pero vos, como sos valiente, las enfrentás igual. Pero los que quedan en el carácter humano solamente pelean en su fuerza, que vos los ves que ¿qué? Rocorocó. Pero el del carácter en Cristo parece como este: rey, tranquilo, que yo tomo el lugar que nadie se atrevió. Yo, este jovencito de 18 años, que no estoy alistado para la guerra, que no estuve en tus planes, que no estuve en tu lista. Yo voy porque no voy a ir en mi fuerza. Voy a ir en la fuerza del Dios de los ejércitos, del Dios de los escuadrones. Este siervo irá y peleará contra este filisteo. Yo te dije que todo decisión correcta, carácter correcto, propósito cumplido tienen buenos resultados. Porque en la vida todo tiene resultado, ¿no? Todo tiene resultado en la vida. La vida es producto de un resultado. Nosotros somos resultado de una unión, ¿o no? Porque bueno, naciste de la cigüeña. Naciste como resultado de una unión. Pero a ese resultado, de esa unión, de esa unión de papá y mamá, en ese resultado, Dios puso, cuando tú te estabas formando, dice la Biblia, y antes que te formase, el Señor te puso nombre. Y te marcó con propósito y te marcó con destino. Y esto es maravilloso. Porque mientras yo estaba en el pensamiento de Dios, yo ya estaba pensando en que yo iba a ser un pastor. Mientras vos estabas en el pensamiento de Dios, yo ya estaba pensando que ibas a hacer una vida con propósito. Cuando se unió el óvulo con el esperma, fue el resultado, fue el embrión, se formó un bebé, naciste, pero ya viniste con una genética. Y la genética se llama propósito. Destino profético. Que será mi responsabilidad que se cumpla. Porque Dios dice la palabra que ya escribió y tiene planes y pensamientos de bien acerca de ti y acerca de mí. Mi pensamiento, dice la Biblia, mis pensamientos son pensamientos de paz y de verdad y de bien para cada uno de ustedes. Y David dijo: yo voy. Ustedes siguen leyendo la historia. Ahí tienen un enfrentamiento de una guerra espiritual entre palabras. El paladín que se burlaba, que yo soy perro, que venís con palo, este que decía: hoy el Señor me entregará tu cabeza, ese carácter. Te puedo asegurar que hoy te corto la cabeza. Y el otro se reía y voy hasta que hubo un resultado. ¿Cuál fue el resultado?
51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, ¿de quién? De Goliat. Tomando la espada de Goliat y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. ¿Por qué? Porque la piedra lo tumbó y la espada lo mató. Aleluya. Oh santo. Porque la piedra fue el carácter y la espada fue el compromiso que él tenía con Dios, con el pueblo de Israel. Prepárate, porque si tú formas el carácter correcto, ya tienes la piedra en mano para tumbar al gigante. Pero tendrás el compromiso para cortarle la cabeza. Porque hay gente que quedan con el gigante tumbado, pero no alcanzan a cortarle la cabeza. ¿Usted sabe lo que yo aprendí estos días? Una experiencia que me contaron, que un perro atacó a una gallina, un gallo en un gallinero. Aprendí, yo no sabía que las gallinas se hacen las muertas. ¿Sí? Las gallinas, cuando están siendo atacadas por un animal, por un depredador, se tiran y se hacen las muertas. Dígame usted, ¿quién le enseñó a la gallina? Decime si Dios no existe o no existe. Las gallinas a veces cumplen más propósito y compromiso que los humanos. Eso aprendí esta semana, me contaron, yo me quedé. Porque a mí cuando me contaron que el perro, dije, ¿la mató? No, me dijo, se hizo la muerta. Y la salvaron. Y el que la rescató se raspó las manos. El humano se raspó las manos. El humano. Y la gallina se salvó. Aún la creación nos enseña. Yo no sabía, ahora aprendí que la gallina. Entonces, ¿sabes qué? Hacete el muerto ante el diablo. Decir, sí, así como que, pero es que deja que me levante. Y espiarlo con un ojo. Pero como hay gente que a veces los templos cuando oran, a veces están con los ojos abiertos y sale la autoridad espiritual. Y están así, bueno, espiritualmente hace como la gallina. Cuando el diablo se te levanta y Goliat, tírate y espialo y esperalo. Y se dice, deja. Pero yo me voy a levantar en el carácter correcto, formando mi carácter en Cristo, según Filipenses, no según mi opinión, según Filipenses. Por eso volverlo a leer y a meditar y a releer en tu casa, aunque lo leímos acá. Y voy a tener el compromiso correcto con Dios y deja que me levante. Amén. La piedra te va a tirar, pero la espada te va a matar. Amén. La piedra lo tumbó, pero la espada y lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín, ¿sabés en quiénes los filisteos solamente se hacían los vivos? No eran ellos, era porque tenían a Goliat. Ellos estaban detrás. ¿Pero cuando alguien se esconde detrás del más grande? Acá me vienen muchas cosas, pero no puedo decir. ¿Veo que se ponen detrás? Se hacen los vivos porque están más grandes delante. Ellos solamente asoman la cabeza nada más, pero el grandote es el que enfrenta. Estos filisteos se hacían los vivos porque tenían a Goliat. Yo decía, total, esta pelea y mira cómo está Israel. Pero no sabían que en Israel, mejor dicho, en Israel,
había alguien que no pertenecía a las filas de los soldados, pero sí pertenecía al ejército de Dios. Cuando vieron a su paladín, a su gigante, a su arma de defensa muerto, ¿qué hicieron los filisteos? Lo que Israel hizo por 40 días: huir y temer. Los filisteos no quedó ni uno. David cumplió propósito y cumplió destino por su carácter correcto y su compromiso con Dios, y por su interés por lo que le estaba pasando al rey, al ejército del rey y al pueblo de Israel, en el cual él era parte del pueblo y amaba a Dios. La gente que tiene interés, hermano, no solamente va a pensar en sí mismo, va a pensar por el otro. Solo cuando tenemos interés en la gente, vamos con la gente hasta las últimas consecuencias. En los momentos difíciles no los abandonamos, porque tenemos interés. Porque hay gente que tiene interés según lo que le pueden sacar a la gente. Pero cuando la gente no muestra interés, tampoco nosotros ya esforzamos lo que la gente ya no quiere. Porque hay gente que te dice, no, hasta acá. No necesito su consejo, no me importa si se mete o no me interesa. Yo vivo así, bueno, entonces nosotros, como somos educados, nos corremos. Pero mientras vemos interés en la gente, a la gente le damos el consejo. Amén. Gracias. Porque eso es lo que te despierta el carácter en Cristo y el compromiso con Dios. Y para terminar, David medía entre 2 metros 90, Goliat entre 2 metros 93, y su armadura pesaba 50 kilos. Hay que llevar 50 kilos en el cuerpo. Quiere decir que el gigante era gigante. Por eso Israel y Saúl lo veían, más con lo que hablaba, peor. 50 kilos de armadura. Imagínate una garrafa de 10 kilos. ¿Yo cuando voy a levantar una garrafa de 10 kilos? Yo me acuerdo cuando no existía el gas natural y era toda garrafa, cuando me tocaba ir a comprar una garrafa. Me acuerdo que íbamos con una tía, la menor, la hermana de mi mamá, y poníamos un palo, ¿se acuerdan? Poníamos un palo de cobre para llevar, y a veces los palos se partían, y las tenías que agarrar. Y si era invierno, hermano, los dedos te quedaban. Ustedes de la nueva generación bendigan que no pasaron las garrafas. Nosotros, ¿cuántos somos de garrafa? O de la época, ¿se acuerdan del querosén? Cuando escaseaba en los inviernos, hacer las colas por 5 litros. Yo llegaba con los dedos agarrotados y tenía a mi abuela postiza, y me acuerdo que levantaba, veo con las axilas que tienen calorcito, y poníamos las manos bajo, ella nos hacía así para darnos calor. ¡Ay, pastor! ¡Ey! No digo que uno tiene 53 años, porque ahora, gracias a la nueva generación, el internet, el Facebook, el Instagram, ¿cómo? Aire calienta, aire frío. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero este llevaba 50 kilos. Dice que tenía todo su cuerpo revestido, la armadura, menos la frente. O casualidad. Satanás puede vestirse lo que se quiera vestir, pero cuando Dios tiene propósito con tu vida y tú tienes corazón correcto, carácter correcto, compromiso con Dios, siempre tendrás una frente para darle al enemigo. Y la espada pesaba 6 kilos. Esta espada no es nada. Es pesadita, pero 6 kilos, hermano. Y fue empuñada por un jovencito de 18 años. Dicen los estudiosos que tenía David como 18 años.
y de una contextura. Ahí está, gracias. Y de una contextura pequeña, pero de un corazón a la medida de Dios. Por eso el Señor le dijo a Samuel: no mire su parecer, no mire su estatura, porque esas cosas yo las desecho. Yo mido como nadie mide, y lo que Dios nos mide es el corazón. Por eso podrán opinar cualquier cosa de lo que quieran de vos o de mí, pero mientras tú estés dando la medida correcta, porque la gente te quiere decir que la gente va a opinar, no lo vas a poder evitar. Algunos opinarán para bien, otros no tan bien, y otros para mal. Algunos lo harán consciente, otros inconsciente, y otros agreden con maldad, porque las opiniones hay de todo. Algunos opinan con maldad, otros opinan a propósito, que se entere. Otros opinan desde su parecer, de su ignorancia, pero no podrás evitar las opiniones. Y que opinen, decir que opinen, y está bueno que opinen, pero Dios te medirá el corazón. Y mientras tú des la medida correcta, porque en el reino hay cuestión de peso, y Dios pesa los corazones, y eso es inevitable. Mientras tú des la medida correcta por el carácter en Cristo y por tu compromiso con Dios, siempre, pero siempre, pero siempre se te despertará un interés. Y vas a oír las palabras correctas en el tiempo correcto para cumplir el propósito que Dios quiere para tu vida. Entonces, para cerrar este mensaje en esta última reunión, vamos a decir lo que dijo David en el Salmo 138:8. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No te abandones, porque tú me creaste. Aleluya, 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 aleluya. El Señor llevará a cabo los planes. Para mi vida. Cuando vos te metes en los planes del Señor en tu vida, inmediatamente tu familia se acomoda. Porque cuando encaja uno, es como una pieza, ¿veo? Como un rompecabezas. Cuando uno termina de armar un rompecabezas, a mí me encantaba armar rompecabezas. Hasta el día de hoy me pongo a veces a jugar con el rompecabezas. Yo los jueguitos que hay en Isabel a veces juega, a mí me encanta. Yo me busco las piezas de más piezas. Porque vos basta que encontres la primera para que todas las piezas vayan después encajando. Basta que uno se acomode a la medida de Dios para que todo se acomode. Porque uno y con esto cierro. Y me voy despidiendo también de los que están oyendo por Facebook. Porque uno puede sumar al propósito o ser tropiezo en el propósito. Y eso sabía que se debe a la opinión. Por eso es muy importante que opinemos según la palabra. Porque después las familias debaten. Y ahí se ve. Pero si uno encajó, todos encajarán en las piezas correctas. Entonces uno se convertirá en la suma del propósito y no en el tropiezo del propósito. Yo quiero ser suma, no tropiezo. Suma en el propósito. Dios te bendiga a todos los amigos de Facebook. Será hasta el próximo domingo y durante la semana en la transmisión Facebook Live. Bendiciones.